5 versículos, tremendos versículos de la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 5 al 10. Dice así la palabra: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Está hablando del hombre que subió a los cielos, que es él, pero se está refiriendo a ese hombre glorificado en el cielo, que todavía fue solo una pequeña muestra de lo que va a venir, ¿verdad? De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven? Dice: la manera en la que Pablo trata con el sufrimiento es un modelo para todos los creyentes. No hay texto en las Escrituras donde se muestre más poderosamente el propósito de Dios con el dolor del creyente que en este pasaje. Desde el crisol del sufrimiento de Pablo emergió 5 razones por las que Dios permite el sufrimiento en la vida de los creyentes: para revelar su condición espiritual, para hacerlos más humildes, para acercarlos a Él, para mostrar su gracia y para perfeccionar su poder. Las tribulaciones son la prueba más verdadera del carácter espiritual de una persona. Cuando la adversidad golpea, la fachada de paz y felicidad se elimina, revelando lo que está verdaderamente en el corazón. A Pablo le preocupaba que nadie pensara de él más de lo que de él veía u oía. La verdadera medida de un hombre de Dios no está en sus supuestas experiencias místicas, sino en su vida piadosa y su fidelidad a la palabra de Dios. La visión o revelación más espectacular y deslumbrante no es tan importante como el mero acto de justicia. Dios sumió a Pablo en la tristeza más profunda y el dolor más severo para revelar con la mayor claridad que él era un auténtico hombre de Dios. La evidencia del éxito de Pablo en el ministerio era el poder del Evangelio para transformar vidas, que conducía a que él fundara iglesias y las edificara. Enfatizó 2 veces en el versículo 7 que Dios permitió su aguijón en la carne, para que no se saltase demasiadamente. Aunque era el más noble de todos los cristianos, no era impermeable a las luchas normales de la vida. Por causa de la grandeza de las revelaciones que había experimentado, el orgullo era una tentación constante. Por lo tanto, para mantenerlo humilde, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. El apóstol reconocía que el aguijón en su carne se lo había dado Dios. El Señor permitió el sufrimiento intenso de Pablo para herir su carne orgullosa, para humillar a quien había tenido tantas revelaciones. Lo mejor es entender el aguijón como un mensajero de Satanás, enviado para que lo abofeteara, uno que utilizaba a los engañadores para seducir a los corintios a rebelarse contra él. El ataque de Satanás a Pablo no fue ajeno a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación y utiliza incluso las fuerzas del reino de las tinieblas para alcanzar su propósito justo. Pablo era fundamental en el plan redentor de Dios,
y él lo mantendría humilde sin importar qué medios tuviera que usar para ello, un demonio inclusive. Frente a esta obra demoníaca en Corintio que le produjo mucho dolor, Pablo recurrió a la ayuda del Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo se acercó a Dios en la intensidad de su dolor. Ese es el lugar más bendito en el que puede estar un creyente, aunque usualmente no nos sintamos impulsados a acercarnos a Él, si no estamos en sufrimiento. Las tres peticiones de Pablo por alivio tuvieron como resultado la misma respuesta del Señor. En cada oportunidad, Dios respondió no quitando el dolor de Pablo porque, como ya se señaló anteriormente, tal dolor era provechoso espiritualmente. Revela esto el carácter verdadero de Pablo, manteniéndolo humilde y acercándolo íntimamente en oración a Dios. El Señor no le concedió a Pablo alivio eliminando su sufrimiento, sino dándole gracia suficiente para soportarlo. Cuando Dios declaró en su respuesta a la oración de Pablo, bástate mi gracia, afirmó la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida, para creer en el Evangelio, para entender y utilizar la palabra en todos los asuntos de la vida, para vencer el pecado y la tentación, para soportar el sufrimiento, la desilusión y el dolor, para obedecer a Dios, para servirle eficazmente y para adorar. La gracia de Dios era suficiente para el dolor más profundo que Pablo o cualquier otro creyente pudiera experimentar. La verdad reconfortante es que no ha sobrevenido a los creyentes ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. La vía de escape es la vía de permanencia en la gracia. Dios no solamente quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, también quería mostrar su poder. No solamente quería que el apóstol fuera humilde, también quería que fuese poderoso. Era necesario que las llamas de la aflicción consumieran los desechos de orgullo y confianza en sí mismo de Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo había perdido toda habilidad, humanamente hablando, de lidiar con la situación en Corintio. Le había visitado, había enviado a otros allí y había escrito cartas a los corintios, pero no fue capaz de arreglar totalmente la situación. Estaba en una posición donde todo lo que le quedaba era confiar totalmente en el poder y la voluntad de Dios. Solo es cuando los creyentes se quedan sin respuestas, confianza y fuerza, sin ningún otro sitio a donde ir, sino a Dios, que están en posición de ser más eficaces. No hay nadie en el reino de Dios que sea tan débil que no pueda experimentar el poder de Dios. Pero muchos confían demasiado en sus propias fuerzas. El sufrimiento físico, la angustia mental, la desilusión, la insatisfacción y el fracaso reducen las impurezas de la vida de los creyentes y lo hacen canales puros a través de los cuales puede fluir el poder de Dios. Aunque las circunstancias de Pablo no había cambiado, sí pudo exclamar: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El versículo 10 resume la verdad de este pasaje. Lo emocionaban las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, que soportaba por amor a Cristo, no porque fuera masoquista, sino porque cuando era débil, entonces era fuerte. Tener la perspectiva apropiada de las tribulaciones, pruebas y sufrimientos es la piedra angular de la vida cristiana. Enfocarse en los esfuerzos propios para eliminar las dificultades no es la respuesta. Los creyentes necesitan aceptar las pruebas que Dios les permite pasar, sabiendo que éstas revelan el carácter de ello, lo hacen humildes y los acercan a Dios, y
permitiéndole su gracia y su poder en sus vidas. Amén. Bueno, sé que cuando estamos en pruebas, a veces no nos consuela nada, ¿verdad? Bueno, solo nos consuela orar. A ver, moderador, consulta de comentarios aquí. Solo nos consuela orar y nos consuela saber que Dios está ahí y que va a solucionarlo en cualquier momento. Quiero empezar hoy mi reflexión personal, porque, digamos, eso ya está ahí, es una reflexión, pero ahora una reflexión personal que surge, digamos, directamente, espontáneamente. No penséis que yo me pongo a elaborar lo que voy a decir. Desde que empecé a hacer esto del TikTok, yo le dije al Señor, Señor, no tengo ni idea de lo que tengo que decir. No tengo ningún propósito personal por lo que decirlo. El único interés que me mueve el hacer esto es, Señor, que tú nos hables. Y yo me incluyo, porque cuando estoy reflexionando, y aún fijaros que cuando yo edito el vídeo para subirlo a YouTube y me escucho, digo, wow, yo estoy recibiendo de mí mismo, ¿no? Porque no es un planteamiento directo que yo haya reflexionado, no, ¿no? Yo simplemente digo, Señor, inspírame. Y yo no digo que el Espíritu Santo venga y todo lo que estoy diciendo sea de Dios, porque aquí lo único que podemos creer es la palabra. Pero mi reflexión sí tiene que ver un poco con esa reflexión en las manos de Él para, bueno, de alguna manera ser útiles a las personas que están escuchando. Hay dos tipos de personas. Las dos tipos de personas sufren. Las dos tipos de personas tienen problemas y los dos tipos de personas, los problemas son útiles. Están los que todavía no han entregado su vida a Jesucristo y en esos incluyo todos aquellos que están en el camino de la gracia. Hay algunos que están estancados porque, bueno, de alguna forma, quizás por falsos maestros, por piedras, afanes de este mundo, por las cosas del mundo, ¿verdad? Por pensamientos, por, por cosas que te han pasado en la infancia, están atascados, creen en Jesucristo, han dado su vida, bueno, no han dado su vida, han hecho la oración de entrega, están yendo a la iglesia, están exponiéndose a la palabra, pero todavía no está la confianza absoluta, no tienen la confianza de que son salvos, no han llegado a nacer, están, si podemos decirlos, preñados, están, como dice en Primera de Juan, están en un proceso, no, en Primera de Juan no, en Juan, me gustó mucho cuando yo vi eso porque dije, ahí he estado durante 22 años, ¿no? Lo voy a leer. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que le recibieron, ¿verdad? Tú lo recibes, escuchas el Evangelio, aceptas a Jesús, haces la oración. A los que creen en su nombre, he creído, ¿verdad? Que Jesucristo ha muerto en la cruz. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Les ha dado potestad de hecho de Dios. Pero mira lo que dice. Los cuales no son engendrados. Es decir, hay un tiempo de fecundación, como el bebé, ¿verdad? ¿Cuándo es la lucha esa de cuándo es ser, si cuando fecunda o cuando nace, ¿verdad? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Somos de alguna forma fecundados, ¿verdad? De Cristo y hay un proceso de fecundación ¿para qué? Para el nuevo nacimiento, que no tiene que ver con nosotros, con nuestra lógica, con nuestro corazón, tiene que ver con la palabra. El agua, la palabra limpiadora, el Espíritu de Dios. Amén, que es el que nos hace entender la palabra. Entonces, digo, hay dos tipos de personas, unos los que todavía no han llegado a la gracia, al nacimiento. Hay algunos que están caminando creyendo que han nacido y que tienen el Espíritu Santo y que tienen mucho poder y que el Espíritu Santo le da poder y todavía están ahí, pero que saben ellos que se tienen que arrepentir todos los días para que no se pierdan la salvación y son conscientes de que pueden perder la salvación porque realmente todavía no han llegado a este tiempo. Señores, esto es algo, si en algo nos tenemos que enfocar,
de aquí a que venga el Señor o a que se nos acabe la vida es la redención. Es algo que se produce en Dios. No soy yo, ni eres tú, no es el que cree, es Dios el que produce esto en las personas. Y mientras tanto, estás en un proceso que hay un peligro, porque dicen Hebreos, no vaya a ser que una raíz de amargura te impide alcanzar la gracia. Y muchos, ay, en tu nombre eché demonios. ¿Cómo? ¿En nombre de quién? Ya no te conozco. No está contigo. No, el Espíritu Santo no está contigo. Pero si en tu nombre hice milagros, ¿ves? Hay un peligro ahí. Entonces digo, hasta hay que tener la seguridad absoluta de que realmente eres siervo de Jesucristo. Estás en Jesucristo. Perteneces a Jesucristo. Y mientras tanto, lo único que puedes hacer no es preocuparte, es acercarte a la palabra. La palabra es el agricultor que te está arreglando la tierra para hacerte buena tierra, para que cuando la semilla de la palabra caiga al final dé fruto y ese fruto sea la salvación, la gracia. Estarás escrito en el libro de la vida y el libro de la vida no tiene borrones. No te borraré del libro de la vida. Amén. Entonces, ese grupo tiene dificultades, pero es distinto, ¿verdad?, del otro grupo, del grupo que ya ha alcanzado la salvación, que ya reconoce y ya yo no, ya me puede pasar lo que sea, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está en mí, es el que gobierna mi vida, es dueño de mí, hace lo que quiera conmigo, vivo si quiere, muero si quiere, tengo problemas si quiere, ¿ok? Entonces son dos posiciones distintas. Ahora, los dos tienen problemas, los dos tienen dificultades. Pablo estaba aquí, había encontrado, había nacido de nuevo, tenía el Espíritu Santo, tenía todos los montón de dones. Hablaba en lenguas, ¿verdad? Pero no lenguas extrañas, sino idiomas. Resucitaba personas. Él estaba aquí y eso no le impedía, ¿verdad? No le decía, hoy si estoy aquí, ¿por qué tengo problemas? Si ya he llegado a la salvación, si mi Padre es Dios. No, estás aquí, tienes problemas. Y es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Estás aquí, tienes problemas. Ahora, vamos a empezar en los que no están aquí. ¿Qué propósito? ¿Qué propósito tienen los problemas, las dificultades, las cosas que me pasan, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite eso en la vida del que todavía no ha nacido? Porque te voy a decir una cosa, todos los que caminan por el camino ancho, sus oraciones no son escuchadas. Creen que son escuchadas, pero no son escuchadas. Es como decir, ¿el bebé dentro escucha a mamá? ¿El bebé dentro puede hablarle a mamá? No, todavía estás en la barriguita y no has nacido, todavía no eres hijo. Eres un proyecto, estás, ¿verdad? En gestación. Y hay algunos que no terminan la gestación. Antes abortan, ¿verdad? Algunos voluntariamente, terriblemente, ¿verdad? Otros por circunstancias. Todos los problemas ahí Dios los permite. Es más, dice, bueno, todavía estos que ya están engendrados, hay un propósito, llevarles a la gracia, ¿verdad? Y ahí Dios está trabajando con ellos. ¿Para qué? Para quitar todos esos estorbos, todas esas piedras. Le muestra, ¡ay! Si yo el domingo fui y salí contento, lleno del Espíritu, ¿y por qué ahora tengo este problema? ¡Ay, que no tengo dinero para comprar la comida y tal! Y ¡ay, Señor, voy a tener que robar para... Y le muestra, ¿verdad?, la dificultad y dice, mira, te estoy mostrando, sí, el domingo estabas muy gozoso, el domingo pensabas que estabas con Dios, hoy no estás pensando que estás con nadie. Y te tengo que mostrar dónde está tu corazón, te tengo que mostrar que todavía no perteneces, no me perteneces, porque todavía tu corazón te está dirigiendo, todavía no te has controlado, todavía consideras que tienes pecado, que eres pecador, todavía consideras que tú puedes hacer algo para salvarte, todavía consideras que tienes un valor y tal, y tengo que trabajar contigo porque tengo que matarte. No matarte físicamente,
tiene que matarte. Os digo de verdad, yo en los últimos años de mi 22 años de esos fueron terribles. Yo digo, la misericordia de Dios, porque yo quería hasta suicidarme. Y yo decía, ¿y cómo un cristiano? Pues, ¿habéis oído que los cristianos se suicidan? No, se suicidan los que no son cristianos, como Judas, que parecía un apóstol, pero en realidad no lo era. No había alcanzado la salvación. Hay muchos que caminamos ahí, ¡wow! Somos salvos. Y no, porque si haces eso es porque evidentemente no eres salvo, porque tú quién eres para quitarte la vida si tú no te perteneces, le perteneces a Cristo. Hay una clara definición. Y la clara definición es que cuando te vienen los problemas, si los problemas te agobian y te apartan y te bajan la fe, es porque tu fe no está fundada en la palabra. Porque si está fundada en la palabra, tú tienes que marcar estos versículos del 5 al 10 en amarillo o en lo que sea, o subrayarlos y decir, yo Señor estoy en aflicción, tengo problemas, tengo esto, pero yo soy hijo de Dios, voy aquí. Y voy a ver qué me dice la palabra y a ver qué dice Pablo. Y tiene que decir, ¿yo por qué tengo que estar afligido? ¿Yo por qué tengo que tener...? No, yo tengo que estar seguro. Si no estoy seguro, algo pasa. Señor, dame la seguridad de que estás en mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, esa aflicción y esa dificultad viene para mostrarte tu corazón, para mostrarte que tú sigues dirigiendo tu vida bajo tu corazón. Y digo, el corazón es chunguísimo, de verdad. El corazón lo modifica el Espíritu Santo, pero mientras que no tienes el Espíritu Santo, acordaros que estamos hablando de todas esas personas que todavía no han alcanzado la salvación. Yo ayer cuando le hablé que me preocupé porque se marchó Gerardo y dije, wow, se ha enfadado y tal. No, le entró una llamada y tal, aunque él no está muy tranquilo conmigo. Yo no le estaba diciendo que él estuviera diciendo algo incorrecto. Lo que le estaba diciendo es que no puede trabajar los dos grupos. La palabra no puede trabajar lo mismo al grupo que todavía no ha alcanzado la seguridad de la salvación, a como al que como... ¿Qué le puedes decir a Pablo? Pablo, ten cuidado, a ver si te va a morder una serpiente y no vas a llegar a Roma. Tú no le puedes decir a Pablo ¿qué le puedes decir? A Pablo le puedes decir, Pablo, tienes que ser obediente. Digo, tío, sé tú obediente porque yo ya lo soy. ¿Entiendes? Hay diferencia entre quien ya tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad, pero no la capacidad propia, es el Espíritu Santo el que está obrando. Nuestra vida, cuando estamos obrando, no tiene que ver que somos obedientes nosotros, lo que tiene que verse es a Dios en nuestra obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes por nuestra fuerza, lo que se ve es mucha hipocresía, mucha orgullo, mucha vanidad, y eso no lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo quema todo eso. Te tira, te funde, te dice, mira, no tienes capacidad de nada, ni se te ocurra sacar una cosa tuya, porque no, lo tuyo no vale, es hojarasca, es paja. Deja que el oro sea el que hable. Entonces, por eso yo le hablaba y él lo entendía, porque él estaba enfocando el Evangelio. Y la palabra está escrita para dos personas, tipo de personas. Para el que está alcanzando la gracia y para el que ya tiene la gracia. Hay partes exclusivas que los que están alcanzando la gracia les estorbo, porque parece que les están hablando de obras. ¿Cómo que tengo que hacer? ¿Cómo que tengo que hacer? Si la palabra dice que no puedo hacer nada. Y no se dan cuenta de que no es él el que lo tiene que hacer. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente, en el nuevo nacido. Todas las cosas son nuevas. Ya no soy yo. Ahora ya es él, ya no vivo yo, vive él. Lo que yo hago no vale para nada. Mejor no hacerlo. Pero él lo hace porque él vive en mí. Por eso obramos, por eso hacemos. Yo no lo entendía hasta que no nací de nuevo. Yo decía, vamos a ver, me estás diciendo que yo no tengo que hacer nada. ¿Y tú por qué me estás hablando y estás perdiendo el tiempo conmigo? Eso no son obras. Y entonces él se reía. Y yo digo, ¿por qué se ríe?
Y ahora me pasa a mí, yo muchas veces me lo dicen y yo me río. Y ya lo entenderás como yo lo entendí. Cuando viene, es que uno no puede decir, ¡ay, he nacido de nuevo! Si no has nacido. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes, yo qué sé? Porque es como algo místico, ¿verdad? ¡Ay, he nacido de nuevo! No, no. El nuevo nacimiento es real. Las cosas son nuevas. Ahora hay una percepción distinta de la palabra. Ahora te acercas a la palabra y ¡wow! Te viene el entendimiento. Y digo, ¡wow! ¿Cómo la leía antes? ¿Por qué no entendía yo esto antes? Y la palabra viene y te rederguye y te dice, mira cómo eres, wow, oyes, qué asco, mira cómo soy, wow, y glorifica a Dios y ahí te mueve en un estado y sobre todo te da la seguridad absoluta de que caminas con Dios. Por muy tonto, por muy torpe que seas en el camino angosto, no vas a perderte porque Él está contigo. Tú imagínate que te vas a ir te vas de compras a un supermercado que no conoces y no sabes dónde es. Ahora los GPS, ¿verdad? El Google Maps, todo esto. ¡Wow! Genial. No, no, dice, no, mira, voy contigo. Te llevo yo. Tú no te preocupes. Yo sé ir. Eso es Dios con nosotros. Él está con nosotros. Ahora vamos a hablar de los que ya hemos sido salvos. Los que no han sido, todavía están alcanzando, que yo no digo que no es malo no haber alcanzado la gracia, es un proceso. Ya muchas veces nos han metido susto y nos han dicho, oh, vas a perder, vas a... No, Dios es bueno. Yo me he dado cuenta de que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Qué hacía ese que no había trabajado en la plaza hasta la última hora del día? Digo, oye, ¿qué has estado haciendo que nadie te ha contratado? Ven a mi viña. Dios es bueno. Dios no anda viendo a quién condenar. Dios quiere salvar a todos. Y en su medida hace todo lo necesario. ¿Quién no se salva? ¿Quién se niega? ¿Quién lo rechaza? ¿Quién está constantemente diciendo no, 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 no? Punto, pues ya está. No pasa nada, ya él. Pero el que realmente tiene, no te preocupes. Si tú estás creyendo en Jesucristo, ¿seré salvo o no seré salvo? No, que no venga Satanás aquí a decirte, tú ahora no eres salvo y te manda a hacer obras, porque esa es la estrategia de él. No, simplemente tú tienes que decir, Dios es bueno, está trabajando conmigo. Y seguir acercándote a la palabra, que es la que te puede, es la que te engendra, es la que te da el oído para escuchar a Dios. Es la que aumenta la fe, es la que te da la vida, es la que te muestra la verdad y te hace libre. Es la base, es que tú realmente entiendas que tu salvación está en la palabra. Y es cierto que nos acercamos sin tener ni idea. Yo cuando me empecé a acercar después de los 22 años, estoy hablando de este último proceso, porque Dios permitió que yo estuve 22 años perdiendo el tiempo, siendo lobo. Claro, yo no quería ser lobo, pero era lobo. Yo mentía a la gente ahí a que hablaran lenguas extrañas. Lloraba y reprendía demonios y contaba unas cosas que digo, Dios mío, ¿cómo he hecho eso? Y les mandaba a la gente a hacer obras. Tienes que guardar la ley, los mandamientos. A ver, te lo sabes de memoria, niño, porque mi ministerio era con niños y los pobres niños ahí me mirarían diciendo, ¿este lo hace? Pues sí, yo lo hace, pero yo no puedo hacerlo. ¿Cómo? Si yo no puedo hacerlo, voy a decir a un niño que lo haga. ¿Qué herramienta es esa? Bueno, no lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo. Yo he sido eso. 22 años, no sé por qué. Dios lo permitió. O sí, para que tenga la conciencia. Es como el aguijón, ¿verdad? De Pablo, que decía, yo no quiero, me hubiera gustado ser, sí, pero si hubiera sido demasiado orgulloso, no hubieras podido ser útil. Te tendríamos que haber metido en la batidora para destrozarte. No es cierto que la oración y el ayuno te transforme, chinita. Eso es un engaño. El ayuno y la oración es un síntoma de estar en Cristo. No lo haces para que me transforme.
Lo vas a hacer porque no hay, deseas estar con Él, deseas y el ayuno en realidad es para momentos muy complicados, no es para que te transforme, no porque tú te pongas a ayunar ahora, Chinita, Dios va a hacer cosas contigo, ¡ay, qué bien! Estás ayunando, qué fue. No, no, hay mucho error, amigos. Entonces, estamos hablando de la dificultad. Ahí viene la dificultad. Para los que están en el camino, son para llevarles al camino. ¿Verdad, Luigi? No me pasa nada. Creo en Cristo, gloria a Dios. He nacido de nuevo. Ahora soy nueva criatura. Voy al cielo y no me pasa nada. Yo lo que hago es estar en el mundo, viviendo en el mundo, haciendo las cosas del mundo sin ningún problema. Y solo cuando tengo los problemas y cuando, ay Dios mío, ¿qué pasa contigo? Y me acerco a Él y me acerco a la palabra. Mientras tanto, ni me voy a la iglesia ni me preocupo. Ya tengo la salvación. Soy salvo, siempre salvo. Y no, mentira, esas las dificultades te vienen para eso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Ay, y te viene y te mete abajo, en lo más abajo, donde te encuentras fatal, te encuentras. Yo lo he contado muchas veces y a mí me sirvió. Estaba en el proceso de la salvación, estaba en el proceso de la palabra, estaba ya con la sed de entender las cosas y de repente a mí me pegaba fuerte la economía. Me pegaba fuerte la economía. Por mucho tiempo tuve mucha buena economía y yo tenía mucho temor de que eso se acabara y se acabó. Y se acabó. ¡Buah! Y me pegaba fuerte. Tenía gran temor. Yo era algo terrible el tema de la economía. Me pasaba todo el día reprendiendo las finanzas y trayendo el dinero y todo lo que aprendí en los carismáticos. Sí, eso no sirvió para nada. Y aquel día me vino tres problemas. Económico, me quitaron lo que tenía de gasto, mira, ¡pa! Una deuda que tenía por ahí, de esas que te crees que no vas a pagar y vienen y te la quitan del banco y te dejan sin nada. Pero se puede hacer esto, sí, porque era una cuenta de ahorro pero que me han dejado sin nada. Pero es que lo debías, pero es que no importa, lo debía. Ok, se lo llevaron. Y el dinero que estaba ahí en ese ahorro era para prepararme, para apuntarme en un estudio bíblico. Y yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Es que no quieres que aprenda? Y me molestó. Esa es la primera. La segunda, mi hijo había sido operado de un cáncer. Y a los meses de estar operado del cáncer, se le vuelve a reproducir. Y le tienen que dar quimio, radio y todo. Y yo, ¿cómo crees que está un padre? Que en una enfermedad tan tremenda que le han abierto por el pecho, le han abierto las costillas, que tardó la operación 8 horas por el proceso y tal, y que ahora no le pueden volver a abrir, porque ya no pueden volverle a abrir, porque le han metido unos hierros y tal, y ahora tienen que confiar en la quimio. ¿Cómo crees que puede estar un padre? Y la tercera, digo, nunca me acuerdo, pero había tres. Y yo llamo a mi pastor, y ay, me pasa esto. Y mi pastor, manejado por Dios, porque yo estoy seguro de que el pobrecito decía, Dios mío, me va a pegar. Me dijo, ¿cuánto me alegro, José Luis? ¿Cómo? Yo no le respondí. Yo digo, este está loco. ¿Cómo que te alegras? Y dejó un silencio. Y ese silencio a mí me pareció eterno, porque yo no sabía, yo quería decirle, insultarle, pero me callé por respeto. ¿Cómo? Decía de mí, ¿cómo qué? Y deseaba colgarle. Y después del silencio, ahora te toca aprender a dar gracias a Dios por todo. ¿Cómo? Ah, muy bien, vale, gracias. Oh, gracias, gracias, pastor. ¡Pah! Digo, se acabó. No le vuelvo a hablar a este pastor. Y yo meditando después, digo, bueno, ¿qué me hubiera gustado que me hubiera dicho el pastor? El dinero no me lo podía dar porque él tiene menos dinero que yo. Él no me puede hacer que mi hijo se le quite eso porque ya estuvo orando antes de la operación y lo operaron. O sea que, bueno, lo va a... ¿Qué quería yo que hiciera el pastor? Que me dijera, ay, cuánto lo siento, José Luis, voy a estar orando por ti y tal. Eso me hubiera resuelto, me hubiera... Ahora, ¿qué él me ha dicho? Se alegra primero y segundo, y me llevó a la palabra.
donde dice, Filipenses, dice, estar gozosos en todo momento, orando por oración y ruego, en todo momento con acción de gracias, por todo. Y Dios me habló con la palabra y me dijo, ¿quién está trayendo la ruina económica a tu vida y la enfermedad a tu hijo? Digo, Satanás. ¿Dios le permite o lo hace sin permiso? Digo, le permite. Si le permite, ¿crees que lo está haciendo para fastidiarte o porque hay un beneficio? Digo, yo no veo el beneficio, pero tendrá que ser para beneficio, porque todo lo que sale de Dios es bueno, agradable y perfecto. Digo, bien. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer con esas pruebas contigo? Digo, pues está claro, ¿no? Que me vaya de la iglesia, que no le hable al pastor, que esté hecho polvo, que no tenga ganas de ver la palabra, que no adore, que me ponga triste. ¿Y qué está consiguiendo? ¿Lo está consiguiendo? Digo, claro que lo está consiguiendo. Ok. ¿Y si no lo consigue? ¿Y si la herramienta que tiene no lo consigue? ¿No puedes pensar que Dios está mostrándote que el enemigo todavía tiene herramientas porque tú no confías en Dios? Y dije, wow. O sea que si el enemigo viene a quitarme el dinero y yo, en vez de ponerme para abajo, yo me pongo a adorar a Dios, a alabar a Dios, a darle gracias y a subirme para arriba, le pongo en contra. O sea, lo que hace el enemigo para machacarme, lo hago, lo revierto. Ya no tiene herramienta. Desde entonces no he tenido una dificultad. Sí, se han llevado dinero. Pero cuando se han llevado dinero no me ha metido abajo. Porque la deuda es gordísima y se van llevando el dinero cada vez que les da la gana de ahí. Digo, bueno, gloria a Dios, alguien lo vendrá bien o alguien hará lo que sea. Gracias, Señor, porque tú no me vas a hacer falta de nada y me vas a prosperar. Pero no me viene abajo. Desde aquel día, yo no sé qué pasó, pero entendí que si yo me meto debajo de un cacharro, estoy haciendo útil el ataque de Satanás. Y yo no quiero estar debajo de un cacharro. Yo quiero estar expuesto a la luz de Dios constantemente. ¿Ok? Están advertidos. No sé de qué estás advirtiendo, Israel, pero luego te veo la cara, ¿vale? Y nos hablas tranquilamente. Amén. Entonces, ahora ya lo entendemos, ya estamos seguros, ya estamos en Cristo y vienen las dificultades. ¿Y qué dice? Dice, las dificultades para un creyente son para revelar su condición espiritual. Te revela en qué estás, en qué estás pensando, en qué confías, dónde está. ¿Está en tu mente o en la mente de Cristo? ¿Está en tu corazón y en tus fuerzas o en la palabra? Las dificultades te revelan tu condición espiritual. Las oraciones nos hacen humildes, ¿verdad? A todos los cristianos nos gustaría ir evangelizando de esta forma. Mira, soy cristiano y no me falta nada, porque soy hijo de Dios y Dios me ha sacado de todas las enfermedades y todo y no tengo. Eso nos gustaría, pero eso lo único que nos hace es... No, no, señores. Ahí no van a ver a Dios. Ahí lo que van a ver a los orgullosos. Y sí, algunos van a creer porque van a querer estar ahí en esa mentira, porque no es verdad que con Dios ganes el mundo. No, con Dios ganas vida eterna. No tiene nada que ver con el mundo. El mundo es otro rollo patatero que está puesto de estorbo para que la gente no alcance la vida eterna. Nos hace humildes. ¿Amén? Nos acerca a Él. Cuando tienes dificultad es cuando más te acercas a Él. Yo siempre recordaré las operaciones. Primero fue mi mujer que tuvo cáncer y le tuvieron que operar hasta 3 veces. 2 la primera vez y luego a los 2 años se lo volví a reproducir y le volvieron a operar.
cáncer de ovario. ¿Cuánto duró la operación? Creo que fueron 5 o 6 horas cada una. Yo en mi vida he orado 5 o 6 horas. Sí, así, sin motivo, ¿verdad? Pero era entrar mi mujer, llevársela en la camilla, ¿verdad? Decir adiós, cariño, te veo luego. Y meterse por ahí en un sitio donde no sabes qué está pasando. Si tú estuvieras, estaría, oye, mira que está sangrando por ahí, oye, mira que está pitando ese pito. Pero es que te vas, te quedas fuera. Mejor no estorbar, ¿no? Los que están ahí, yo que sé qué van a hacer, ¿no? Meterán la pata, no meterán, qué harán, ¿no? Te quedas fuera. Y dices, mi única posibilidad que tengo, estoy hablando de los creyentes, mi única posibilidad que tengo es conectarme con Dios. Señor, por favor, ten misericordia. Señor, dame seguridad, dale sabiduría. ¿Y cuánto dura esa oración? Tanto tiempo como está dentro, ¿verdad? Las dificultades nos acercan a Dios. Sí. Y cuando tenemos dificultades y Dios nos acompaña, ¿verdad? Y después de las dificultades, hay como porque el acercamiento a Dios trae un beneficio en tu vida. Lo que no tiene beneficio es el mundo y las cosas del mundo. Pero cuando tú te acercas a Dios, hay un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Pues que confías, que ves que la fidelidad, que ves que la palabra es real, que ves que no has estado solo, que está contigo. Entonces las dificultades, los problemas, las aflicciones, todo esto, las angustias, nos acercan a Dios. Y Dios tiene que a veces decir, ¿en dónde está? Los líos que se está metiendo, pero si es que está embarrado, si parece un corrinito dando vueltas por un charco de barro. Y tiene que permitir, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Job. Job era una permisión, parece como que, ay, a ver si... No, era un propósito. Quien se la coló fue a Satanás, que se creía que él iba a poder hacer, y fue utilizado. ¿Satanás para qué? Para mostrar a Job. A Job, que te creías que eras el más justo, ¿verdad? Pues que sepas que eres el más justo porque yo te nombro justo, no porque tú seas justo, porque mira tu condición ahora. Job, tenías temor, estaba guardándote, vivía contigo, te habían probado justo, te había acercado, Satanás no podía tocarte, y sin embargo tenías temor. No me conocías, no sabías en qué estabas pensando, Job. No te conocía. Todo eso, ¿qué le pasó? ¿Por qué le pasó? Por las circunstancias que Dios permitió a Satanás para con Job. Que no nos pase lo que a Job, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que no nos manda una prueba, una tentación que no podamos sobrellevar. Y no solo eso, sino que nos da la salida antes de meternos. O sea que es como el escape room, ¿no? Entras en la dificultad y tienes que buscar dónde está la salida, porque el escape room, esos de los sitios esos que entras y tienes que salir, ¿verdad? Ya está la salida cuando entras. Y tienes un tiempo. Y si termina el tiempo y no has encontrado, repruebas otra vez, vuelves a tener la prueba. Pero si ya vas viendo la salida, ¿cuál es la salida? Mi orgullo, mi falta de confianza, mi pecado, mis circunstancias, mis piedras, mis espinos, todo lo que rodea mi vida. ¿Qué es lo que está? Y pum, y ahí Dios te muestra y ves. Y no es que tú puedas quitarte las piedras, no es que tú puedas quitarte los espinos. Es que Él necesita mostrártelos para que veas cómo te los quita Él. Esa es la misericordia suya. Y lo último, bueno, no, lo penúltimo, para mostrar su gracia. ¿Cómo muestra tu gracia si, claro, no te pasa nada, todo muy bien, ¿verdad? Oye, a mí que no me pasa nada, ¿no? Pero ahí, en cuanto nos pasan las cosas, ahí es cuando vemos su gracia. ¿Amén? Y por lo último, esto es lo que más nos gusta a todos, pero yo creo que a la gente le mola recibir el poder, pero a través del Espíritu Santo. Señor, dame poder con tu Espíritu. No, señores, poder lo recibimos. Cuanto más débil soy, más poder tengo.
cuanto más débil soy. ¿Y por qué es eso? Porque ya no eres tú, es Él el que opera. Mientras que tú estás operando, mientras que tú estás obrando, mientras que tú estás haciendo las cosas, Él no lo puede hacer. Le estás estorbando. Cuando tú ya no puedes, ya estás, yo no puedo hacer nada, y ¡boom! El poder de Dios viene y lo hace. ¿Quién se lleva la gloria? Ah, vienes tú y en el nombre de Jesús te ordeno que cures a esta persona. Y ¡boom! La persona se cura. El poder de Dios. Sí, sí, tontería, sí, sí. Pero tú vas más contento que una Pascua de que ahí has lanzado el poder y... No, muchas veces Dios no nos utiliza por eso. Porque sería estorbo para nosotros. O utiliza otros, más normales, que oran, ay Señor, por favor, sana a esta persona. Y lo sana. Y gracias Dios, gloria a Dios por tu... Amén. Entonces, muy interesante este tema de las dificultades, porque no creas al que te diga que con Dios no va a haber dificultades. Es mentira. Dios usa las dificultades. Dios usó ese aguijón en Pablo para que la cantidad de revelación que tenía Pablo no le llevara a un estado de orgullo que fuera una persona que no pudiera utilizar. Y unos dicen que si la vista, otros dicen que si el estómago, otros dicen que si era no sé qué, la suegra, lo que fuese, lo que fuese. Y a lo mejor no te lo dice para que tú puedas poner, ¿verdad? Esa debilidad que Dios no quiere quitar para que su gracia sea en lo que tú estés parado. Oh Señor, si tú me das un coche nuevo, yo te sigo toda la vida. Y le da el coche y deja la iglesia. No. Amén. Entonces, el aguijón aparece en la vida de Pablo 2 veces. Muy interesante porque cuando hablamos de aguijón parece que nos viene a la mente el aguijoncito ese de la avispa que se llama aguijón, ¿no? Y en realidad la referencia de la palabra, de lo que está escrita y para lo que lo utilizó Pablo, ¿no? En las dos ocasiones, es un instrumento que utilizaban los arrieros, los que llevaban animales, por ejemplo, bueyes o mulas. Entonces, cuando el animal, la bestia, el buey, se paraba, el hombre que llevaba el arado, lo que sea, tenía un palito que tenía en la punta una cosa punzante, de forma que le pinchaba con el palito y entonces el animal al pincharle reaccionaba y seguía andando. ¿Okay? Esa herramienta, ese palito, ese instrumento se llamaba aguijón. Okay. Ahora, ¿cuál era el fundamento del aguijón? No molestar al animal, ¿verdad? O sea, el fundamento del aguijón no era pincharle para hacerle daño al animal, no. El instrumento era para que el animal continuara para adelante, no quedara parado. Por eso dice, en la vez que se encuentra con él, cuando se convierte Pablo, ¿verdad? Dice, duro cosa es dar coces sobre tu aguijón, ¿no? El aguijón es el del hombre que te está... Es decir, imagínate, el buey se para, tú le pinchas con el palito para que avance y entonces el animal, en vez de avanzar, lo que hace es ¡pa! Pega una coz para que no le molestes. Digo, dura cosa es ¿por qué? Porque no se va a librar de que le vuelvan a pinchar otra vez. Porque el fundamento del pincho no es para que él pegue coces, es para que avance. Entonces, ¿qué sucede con el aguijón? ¿Verdad? ¿Qué sucede con las dificultades? ¿Qué sucede con lo que Dios utiliza para que avancemos? Que nosotros en vez de a veces avanzar hacemos lo que el animal, pegar coces, discutir, a protestar, llorar, ahí, estar ahí, o sea, en vez de hacer lo que realmente tiene el propósito, lo que hacemos, por eso es dura cosa,
porque no te hace evitar que el aguijón siga pinchándote, porque mientras que no avances, el aguijón va a seguir trabajando, porque es como el hombre, el que lleva el animal, es el instrumento que tiene para que siga andando. Y no puede decir, te has parado, bueno, vamos a esperar a que tú andes. No, el animal tiene que andar, ¿verdad? Se paraban a comer y tal, no es hora de comer, sigue adelante, ¡ping! Y le pinchaba y el ¡pum! Seguía para adelante. Y si andaba, él no le pinchaba más. No hacía falta pincharle, ¿verdad? Entonces, muchas veces, en ocasiones, ¿verdad? El aguijón está puesto ¿para qué? Para hacernos avanzar. Quizás en Pablo estamos viendo que él le hacía avanzar en que su orgullo no se disparara y él pudiera ser la persona humilde que tenía que ser como para que el Espíritu Santo obrara. Siempre le hemos dicho, no es Pablo quien hacía las cosas, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo. Ahora, Pablo, pan, ya, deja ya de hacer las cosas con tus fuerzas. Pan. Y él tenía, ¿verdad? Y prisiones, pedradas, insultos, latigazos, todo esto que vimos ayer, ¿verdad? Que había pasado Pablo y que pasó hasta última hora, porque al final hasta en prisiones en Roma y hasta le cortaron la cabeza y ahí ya se fue con el Señor. Amén. Entonces, el aguijón en la carne, ¿verdad? El aguijón en la carne, no es en el espíritu. El aguijón es en la carne, que es la que separa, es la terca, es la que no quiere avanzar, es la que quiere ir por otro lado distinto a donde realmente tiene que ir. Ahora la carne ya no está de jefe. Estoy hablando de los que han llegado en la gracia. El jefe es el Espíritu Santo, la palabra. Ahora quien dirige a la carne es el Espíritu. Y cuando la carne quiere manifestarse y quiere irse por otro lado, necesita un aguijonazo. ¿Para qué? Para que no nos vayamos por otro sitio distinto. Estamos siempre diciendo, ay, hay que ser luz, hay que ser testimonio, hay que ser lo otro. Pero cuando nos viene la dificultad, ahí es el momento donde tenemos que ser la luz y donde tenemos que ser el testimonio. ¿Cómo? Confiando. Yo tengo un Dios poderoso, le pertenezco a Él, nada de lo que me pase está fuera de lo que Él quiere que me pase. Esto me está pasando, ya he puesto la salida, tengo la confianza, Él me va a sacar. Si Él me metió o Él permitió que metiera, Él me va a sacar. Porque le pertenezco y Él cuida lo suyo y no hay nadie por encima de Él que le pueda quitar lo suyo. Amén. Bueno, espero que haya servido y que puedas meditar y que puedas digerir y sobre todo que puedas marcar esta palabra y que te lleve. Y cuando haya dificultad puedas acordarte y digas, no, no, la dificultad no va a hacer lo que quiere la dificultad. Voy a adorar a Dios. No me apetece, no puedo, pero no me importa porque sé que Dios es bueno y tiene la salida. Pero no le voy a permitir a Satanás, porque si le permito a Satanás, va a seguir haciéndome esto. Y yo no quiero. Al contrario, me viene a molestar, yo le voy a molestar a él. Y me voy a predicar y me voy a decir el Evangelio. Y se va a fastidiar, porque es lo que más le fastidia a Satanás, que prediquemos y digamos el Evangelio. Amén. Entonces, más que orar. No, orar no le importa. Porque a veces estamos tan en tinieblas que nuestras oraciones no llegan al cielo. Y dice, bueno, está ahí llorándonos a quién, ¿no? Dice Satanás. No, vete y llévate Biblia en mano y si no tienes ganas de predicar, no, le lees, mira, te voy a leer Primera de Juan, te voy a leer y ya está, y listo. Y Satanás, pero bueno, ¿este qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿Que me has venido a molestar? Pues te voy a molestar yo a ti. Escrito está. Como hizo Jesús, ¿no? Escrito está. A tu Dios no molestarás. Yo estoy en mi Dios. Amén.